Buenas tardes, nos encontramos acá el día de hoy para conversar un poco sobre los mecanismos y acciones constitucionales con los que contamos los colombianos. Vamos a hablar de varios de ellos. Quisiéramos iniciar por el llamado a la llamada acción de constitucionalidad o también acción de inexequibilidad. Esta es una herramienta que tenemos los colombianos y que podemos ejercer en cualquier momento cuando veamos vulnerada o que se pueda llegar a vulnerar los principios y los derechos consagrados dentro de la Constitución Política de Colombia. ¿Quién lo puede ejercer? Este lo puede ejercer cualquier ciudadano colombiano en el momento que lo considere pertinente. Se ejerce ante la Corte Constitucional, pues este es el ente competente para llevar a cabo dicha solicitud. ¿Qué derechos protege? Pues básicamente es la supremacía completa de la Constitución Política de Colombia. Esto es lo que pretende proteger. ¿En qué casos procede? Digamos que procede en todos aquellos actos que puedan de pronto tratar de reformar la Constitución de forma en la que perjudique los intereses de los ciudadanos colombianos. ¿Cómo se ejerce? ¿Cuál es el procedimiento? Entonces, para hacer el uso de este mecanismo, lo que se hace es una presentación personal ante cualquier notaría, despacho judicial o también pues vendría siendo lo pertinente con la Corte Constitucional, quien recibiría dicha acción para recibirse. Se radica entonces allí y después de que ha sido radicada se conceden 3 días, 3 días posterior a la presentación de la demanda o su admisión, y desde allí entonces se cuenta con otros 10 días para eh, proferir un dictamen al respecto. La sentencia, básicamente, el plazo máximo que se tiene es un plazo máximo de 60 días, ¿sí? Ese sería el plazo máximo que se tendría de sentencia frente a este mecanismo. Pues, frente a la pregunta de cuánto tiempo se disponen los ciudadanos para presentarla, pues realmente es que lo puede hacer en cualquier momento, pero, pero también se ha hablado pues de una caducidad al respecto y la idea es que, como lo mencioné anteriormente, se presente en cualquier momento, pues teniendo en cuenta que al tratarse de una acción que pretende proteger lo estipulado dentro de la Constitución Política de Colombia, no tenga como una caducidad en ese orden de ideas. Eh, Se podría impugnar, si se lo rechaza la solicitud de inexequibilidad, se podría impugnar, sí, siempre y cuando sea esta pues rechazada. Em, Cuando llevemos a cabo la impugnación, si llegamos a tener la necesidad de impugnar, ¿ante quién lo hacemos? Lo vamos a hacer ante la Corte Constitucional. Es muy importante tener esto en cuenta. Bueno, cabe aclarar que también vamos a tener diferentes o tenemos diferentes formatos a los que es de fácil acceso en la web, sobre todo para poder presentar estas acciones pertinentes. En este caso, por ejemplo, el de inexequibilidad y ahora el que les voy a compartir, que es el derecho de petición. Esa es otra de las herramientas. ¿Qué hace el derecho de petición? El derecho de petición lo que hace es a la luz del artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, lo que hace es permitirle a las personas hacer peticiones sobre información, quejas, también reclamos de manera respetuosa ante entidades públicas o privadas. Esta es vale la pena resaltar que este es un artículo que está consagrado como un derecho fundamental, entonces de principal cuidado. Eh, y de igual forma, los mecanismos de participación y control ciudadano también se hacen presentes en este artículo como derecho de petición. ¿Cuál es la finalidad? Entonces, como lo dije ahora, es que las personas tengan la forma o el acceso de poder realizar solicitudes de información, solicitudes documentarias, quejas, peticiones, también reclamos ante entidades públicas y privadas. La pueden ejercer cualquier tipo de persona, siempre y cuando tenga, pues, digamos, la necesidad y el deseo de hacerlo,
pueden ser inclusive menores de edad, personas letradas o analfabetas, siempre y cuando sean nacionales colombianos, pero también tienen el acceso a las personas extranjeras. ¿Ante quién vamos a ejercer este derecho de petición? El derecho de petición lo vamos a ejercer ante las autoridades, pueden ser particulares o entidades públicas, dependiendo de la petición que tengamos. ¿Qué derechos nos va a proteger esta solicitud o este mecanismo? Principalmente los derechos de la libertad de expresión, participación política, derecho a la información clara y transparente, y seguridad social. No sé si lo mencioné, pero a la seguridad social también, entre otros, básicamente. ¿En qué caso procede? Procede en el caso en el que la persona necesita que se le haga el reconocimiento de un derecho, que se le resuelva alguna situación jurídica. También cuando las personas necesitan consultar, examinar, sea documentación o información. Muy importante también tener también en cuenta que el tema de las denuncias podría también incluirse dentro de esta herramienta. El procedimiento para ejercerla, pues realmente es un procedimiento muy sencillo, puede ser un escrito, incluso de forma verbal. La forma verbal aplicaría aún más para los menores de edad, que también la pueden presentar. Eh, y la idea es que se aporten pruebas, no tanto pruebas, digamos que documentos que respalden este derecho de petición. Si no se tiene, pues se deja estipulado que no se van a llevar a cabo entregas de documentos adicionales. Eh, ¿De cuánto tiempo estamos hablando para ejercer este derecho de petición? Lo podemos hacer en cualquier momento. Muy importante tener en cuenta eso. La autoridad respectiva va a tener un periodo de 15 días para dar respuesta posterior a la presentación del derecho de petición. Cuando son derechos de petición por tipo documental o de información, deben resolverse entre los 10 primeros días. Cuando son, digamos, consultas mayores, digamos con un espectro mayor, se cuenta con 30 días para una respuesta por parte de las entidades correspondientes. Recordemos que sería una entidad pública o entidad privada la que nos daría respuesta. Dentro de la pregunta, muchos nos preguntaremos si se puede impugnar esta decisión. Realmente sí se puede impugnar esta decisión, eh, básicamente en varios casos. Cuando no se pone en contexto o no se le da respuesta al peticionario, o cuando la negativa de recibirla va a obstaculizar el proceso de respuesta del derecho de petición, o que se dio como respuesta al derecho de petición. También podemos impugnarla cuando sintamos que la respuesta que nos están dando no es una respuesta clara, no es una respuesta que corresponde a la problemática que estábamos tratando de aclarar. Eh, Otra forma de impugnarla es cuando se pasan de los 15 o de los 30 días que hablamos inicialmente como plazo. Si se pasan las autoridades competentes de estos periodos, entonces lo que vamos a hacer es impugnar, digamos como tal, el derecho de petición que se ha presentado inicialmente. ¿A quién le podemos impugnar esta decisión? Realmente lo podemos hacer básicamente ante un juez, el juez competente. Esa sería la persona que nos puede recibir la impugnación si así lo consideramos. Eh, Ahí también tenemos varios modelos que nos pueden apoyar con esto, nos pueden apoyar con el derecho de petición, varios formatos de los que nos podemos basar. Otro de los mecanismos importantes, sobre todo en la última época, es el de habeas data. El mecanismo constitucional de habeas data es una forma que está respaldada por el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. Este habeas data lo que trata es de mantener, digamos, clara y transparente la información personal y confidencial de las personas, el derecho a actualizar y a rectificar la misma en el momento que las personas lo consideren pertinente. La finalidad básica es cuidar, ¿cierto?, la información privada y personal de los ciudadanos colombianos y tanto empresas como personas naturales, en este caso empresas y personas naturales.
La privacidad dentro de lo divulgado, también con el habeas data se trata de preservar esa parte de la divulgación de información privada y susceptible de las personas. ¿Cómo lo podríamos ejercer? Nosotros podríamos ejercer este derecho, como les dije, invocando el artículo 15 de la Constitución Política y básicamente a los titulares de la afectación, en este caso una persona que sienta, por ejemplo, que le haya sido vulnerado su derecho se haya sido vulnerada su información personal privada y se haya compartido de forma irregular con otras entidades. Se puede apelar al artículo 15 a través del mecanismo de habeas data. ¿Ante quién lo vamos a ejercer? Lo vamos a ejercer ante las entidades públicas y privadas que tuvieran a bien el procedimiento del que nosotros nos hayamos sentido o con el que nosotros nos hayamos sentido vulnerados. Entonces aquí está protegiendo varios derechos, es muy importante el derecho a la intimidad, a la vida personal, a la vida familiar, el derecho a actualizar nuestra información en los bancos de datos, esto es muy importante, y el derecho a la libertad de informar y recibir información que sea clara, veraz y también contundente. Nos va a proceder en ciertos casos. Los casos en los que nos procede principalmente es cuando las personas sientan que el tratamiento de sus datos personales no está llevándose de una forma adecuada o que lo haya perjudicado de una u otra manera. Las bases de datos son muy susceptibles, por eso decía al inicio de este tópico que en esta época se ve mucho el tema de bases de datos, que muchas veces nos llaman o en varias oportunidades nos llaman a nuestros teléfonos, no sabemos cómo tuvieron nuestra información y es importante poder solicitar a través de la habeas data que se nos dé claridad ante las entidades que nos están consultando o nos están llamando de dónde surgió nuestra información sin previa autorización de forma explícita. ¿Cómo lo vamos a ejercer? ¿Cuál sería el procedimiento? Entonces lo que hacemos es un trámite de consultas. Los titulares pueden hacer trámites de consultas ante los bancos de datos para mirar cómo tenemos nuestra parte de habeas data allí, cuál ha sido el manejo que se le está dando. Trámite de reclamos por el mismo tema, perdón, o tipo de consulta y básicamente elevar cualquier tipo de consulta también ante la superintendencia de industria y comercio, que en este caso sobre ellos o dentro de ellos allí reposaría en la información que se está tramitando, sobre la información que estamos haciendo la consulta o pidiendo el respeto y el cumplimiento de la habeas data. Digamos que el tiempo para poder ejercerla es de 4 años, ¿cierto? Después de que nos damos cuenta del suceso, tenemos hasta 4 años para ejercer esa solicitud. Eh, Básicamente ese sería como el plazo que tenemos. Por otro lado, las autoridades tienen también un plazo para ellos dar una respuesta y es básicamente de 10 días hábiles, contados a partir del momento en el que nosotros hacemos la solicitud. Y después habrán 5 días hábiles siguientes al vencimiento del primer término, pues para la respuesta. Sería como esa opción que se da en este caso, ¿cierto? Eh, Cuando lo vayamos a hacer por un caso de reclamo, esta solicitud nosotros la vamos a dirigir al responsable, empresa responsable del tratamiento de nuestros datos. También muy importante tener en cuenta eso. En este caso, el plazo máximo para atender a esa solicitud será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en el que ellos recepcionaron nuestra solicitud. Ante la pregunta de si podemos impugnar la solicitud, la decisión, perdón, frente a la solicitud que hicimos, sí se podrá hacer eh, basados en los mismos principios de la habeas data. La impugnación se puede hacer en los casos en los que la respuesta que se nos expidió no corresponda a lo que hayamos solicitado o no satisfaga la solicitud que estábamos haciendo en cuanto a la transparencia y el tratamiento de nuestros datos. Eh, la Superintendencia de Industria y Comercio debe agilizar este procedimiento y esta solicitud para cuando se realice una impugnación. Esta impugnación se debe hacer ante